Hola, aquí de regreso en el curso de Orienta tu negocio a las métricas. Si lograste llegar hasta este punto, quiere decir que estás mejor preparado que cualquier otro emprendedor que se quedó en el camino. Les agradezco por haber permanecido hasta el final de este curso. Quisiera, para finalizar, resaltar algunos puntos para que se lleven a su casa y se pongan desde ahora a medir su negocio y a inculcar esta cultura interna de medir en todo momento los avances de su negocio a través de los clientes. Como dijimos anteriormente, contar con una métrica es súper importante por las siguientes 4 razones. Es importante porque responde a tu pregunta más importante. Necesitas identificar tu riesgo más latente lo antes posible. No te ahogues con demasiada información. Entiende cuáles son esos riesgos. El objetivo principal de un negocio de reciente creación, un startup, es mitigar esos riesgos lo más posible para garantizar ese éxito y poder crecer sin problemas. Una métrica te obliga a definir un punto de partida, que una vez identificado el problema, te establecerá objetivos para medir el éxito en el tiempo. Una métrica enfoca a toda tu compañía. Si tú compartes tu métrica con todos, una métrica para que todos la compartan y todos accionen solo en esa, van a dejar de vomitar datos no relacionados y no importantes o irrelevantes al crecimiento, y así todos estén alineados a una cosa, que es crecer el negocio. Y finalmente, una métrica inspira una cultura en experimentación. ¿Por qué? Porque constantemente en el ciclo de la construcción, de la medición y del aprendizaje, obteniendo fracasos y validaciones rápidas, te va a dar la pauta para aprender cómo mejorar o avanzar. Todos deben de estar tranquilos en experimentar y fracasar dentro de tu empresa. Tienes que abrazar el fracaso, tienes que permitirlo, porque del fracaso es cuando mejor se aprende. Mis reflexiones o sus reflexiones deben de ser: entre más crece tu startup, más métricas medirás. Poco a poco irás delegando esa medición de métricas a tu equipo. ¿Por qué? Porque tú como fundador no puedes medirlo todo, pero sí tienes que garantizar que desde el día cero de tu negocio, el factor principal de crecimiento van a ser las métricas. Y sí, si tú llegas a una etapa de tu startup donde recibes reportes de mediciones, quiere decir que vas en el camino correcto. Quiere decir que has logrado pasar a una etapa en donde puedes delegar esas métricas. Esas métricas no son delegables en el día 1 de tu negocio. En el día 1 tú eres el dueño de tu negocio, tú eres el que tiene que medirlo, tú eres el que tiene que saber que vas en el camino correcto. ¿Por qué? Porque tú eres el capitán del barco. Una vez que cuentas con un equipo un equipo operativo que te permite crecer y delegar responsabilidades, cada uno de ellos va a tener sus propias métricas y cada uno te los va a tener que reportar a ti. Y nunca, por la duración de tu negocio, vas a dejar de revisar tus métricas que te sigan dando la pauta y el camino correcto al crecimiento, protegiéndote de la competencia y garantizando la sostenibilidad del negocio en el tiempo. Entonces, analiza tus resultados periódicamente y permanentemente. Para terminar, siempre establece un punto de partida y entiende bien por qué te estás midiendo y con qué objetivos. Acuérdense que contar con una métrica no es suficiente. Ahora, pon una meta retadora pero alcanzable. Siempre ten un objetivo que te dé miedo, pero que sabes cómo llegar a él. O más bien, que te dé miedo, que no sabes cómo llegar a él, pero te vas a dedicar a llegar a él. Si tu métrica no es lo suficientemente miedosa o temerosa para ti, entonces no es una métrica realmente retadora. No es fácil establecer ese número, pero puedes empezar pensando en un número proyectado para lograr ya sea un punto de equilibrio o los ingresos deseados o un cierto número de descargas de inicio de tu app, o visitas a tu sitio o clientes activos, pero también puede ser un índice estándar de industria, ¿no? ¿Cómo está la competencia y quiero llegar a estar en ese estándar? O cuánto participación de mercado me quiero comer en los próximos 5 años.
¿Cómo quiero estar en mi competencia? ¿La quiero rebasar? ¿No la quiero rebasar? Entonces siempre es muy importante tener realmente un objetivo a largo plazo para poder medirte en el corto plazo, semana a semana, que te encaminen de la mejor manera y de la manera más rápida a lograr ese objetivo. Y siempre tienes que tener la pregunta en mente de que si puedes trabajar en mejorar solo esa métrica que importa. Siempre tienes que ver la manera de mejorarla, si no te vas a estancar. Y en el momento en el que te estanques en una métrica donde ya no puedas mejorarla, busca medirte de diferente forma. Quiere decir que ya llegaste a tu límite de poderla mejorar y quiere decir que ya llegaste al borde de no poder innovar y de quedarte en donde estás. Siempre busquen maneras de cómo mejorar su métrica para aterrizar un mejor punto de partida, ¿no? Siempre su objetivo alcanzado se convierte en su punto de partida para seguir creciendo en el tiempo. Muchas gracias.